El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Vamos a escuchar este Evangelio y vamos a hacer una breve reflexión en torno a esta maravillosa palabra del Señor. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por brindarnos el apoyo, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy el Evangelio nos habla de cómo el Señor les dio poder a los apóstoles sobre los espíritus inmundos. ¿Cuáles son esos espíritus inmundos? Pues los que gobiernan normalmente la vida del mundo, del hombre, de la sociedad. Por ejemplo, un espíritu inmundo con el cual debemos luchar hoy en día es el espíritu inmundo de la hipocresía, por ejemplo. El espíritu inmundo del chisme, el espíritu inmundo de la arrogancia, de la prepotencia, de los aires de superioridad. A veces la soberbia, la soberbia es un espíritu inmundo. Y esos espíritus inmundos están gobernando nuestra sociedad. ¿Esto debido a qué? A que la gente, primero, no ha escuchado con un corazón abierto la palabra de Dios. Esa es la primera, condición por la cual el espíritu inmundo entra en medio de la sociedad, en medio de las personas, en medio de las familias. Porque a veces no se escucha la palabra de Dios. Para la gente a veces es monótono, para la gente a veces es aburrido escuchar la palabra de Dios. No tenemos lugar para el Señor. Y la gente se acuerda de Dios cuando hay un problema, cuando hay una adversidad, cuando hay una dificultad. La gente se acuerda de Dios cuando, por ejemplo, tienen una enfermedad. Nos acordamos de Dios, pero cuando las personas están buenas y sanas, no se acuerdan de Dios, no se acuerdan del Señor, de aquel que les da la oportunidad, de aquel que les da la vida, de aquel que los ha invitado cada día a seguirle con un corazón puro y sincero. Por eso el Señor le dio poder a los apóstoles para
expulsar estos espíritus inmundos. Y este poder se ejerce a través de un maravilloso, de un hermoso sacramento que hemos tenido muy olvidado, que es el sacramento de la confesión. Hoy en día a la gente le cuesta reconocer sus pecados, sobre todo porque se están dejando llevar por una cultura protestante donde dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, y entonces como no se conoce la sana doctrina, entonces nos dejamos llevar por esas cosas. Pero recordemos que Dios le dio ese poder a los hombres, le dio ese poder a sus ministros, a sus sacerdotes, el nuevo sacerdocio de Cristo, el nuevo sacerdocio del Señor. Y le dijo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y dice la primera carta del apóstol San Juan, vamos a ubicarlo en la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a ubicar aquí la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, esta carta me encanta mucho, ¿no? Capítulo 1, versículo 8, escuche lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, aquí está, como este apóstol San Juan vuelve una vez más a invitarnos a ese maravilloso sacramento de la confesión. Ojo, pero cuidado con caer en el error doctrinal del protestantismo, que ellos dicen que basta con que usted le diga al Señor hacia el cielo, Señor, perdóname los pecados y Dios te va a perdonar. No, eso no es así. Por eso el Señor dejó una iglesia, dejó a sus ministros, que somos pecadores. ¿Qué dice San Juan? Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Carta a los Hebreos nos dice, por ejemplo, que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, debe ofrecer sacrificio, primero por el perdón de sus propios pecados, porque él también está envuelto en debilidades. Pero el Señor dejó este maravilloso sacramento. Recordemos, por ejemplo, cuando Juan el Bautista estaba invitando a la gente a la conversión, ¿qué decía? Que aquellos que escuchaban, se acercaban, confesaban sus pecados. ¿A quién se los confesaban? A Juan. Y luego eran bautizados. Luego el Señor, ese poder maravilloso del perdón de los pecados, se los da a sus discípulos. Yo los he mandado a ustedes, yo tengo todo poder. Dice en San Mateo capítulo 28, versículo 18, que el Señor le dijo a sus discípulos, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Esa autoridad es de Dios, esa autoridad viene del Señor. Basta con que tengamos fe, como le dijo el Señor a Jairo, basta que tengas fe. Pero a veces nos cuesta tener fe para creerle a Dios, porque mucha gente cree en Dios, pero le cuesta creerle a Dios. Y el Señor, a través del apóstol San Juan, nos viene a decir, si confesamos nuestros pecados. ¿Con quién debemos confesar nuestros pecados? Con la mata de limón, con el palo de mango, arrodillado en la cama, tú confiesas tus pecados a la cama y la cama te va a decir, en nombre de Dios, yo te perdono, yo te doy la absolución. No, tiene que ser con una persona. ¿Y cuál persona? Cualquier persona, cualquiera que se autonombra, cualquiera que diga que es enviado por el Señor, cualquiera que diga que Dios lo mandó, no. Tiene que ser aquellos ministros que el Señor realmente ha llamado y que esa llamada la ha confirmado la Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Los infieles, ¿quiénes somos? Nosotros. Los que nos cuesta creer en esa bondad, en esa misericordia del Señor. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque Jesús sabe cuando nosotros nos acercamos con un corazón arrepentido a ese maravilloso sacramento de la confesión. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿cuánta gente dice que no ha cometido pecado? ¿Cuánta gente dice que no, que ellos como no matan y no roban, no son unos pecadores? Oye, cometemos pecados de pensamiento, de palabra, de obras y de omisión. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él, es decir, a Dios mentiroso. Decimos que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos hijos, hoy el Señor le dio ese poder a sus apóstoles, ¿no? Le dijo, en aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos, recuerden, hijo, que entran en nuestra vida cada vez que nosotros cometemos pecados. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Cuáles son nuestras miserias? No podemos decir que no tenemos. Claro que sí, somos pecadores y todos los días cometemos pecado porque todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos. Pero debemos aprender a pedirle perdón al Señor y debemos aprender a acercarnos a tan maravilloso sacramento como es el de la confesión. Luego dice, les mandó que no llevaran nada para el camino. Un mandato del Señor, no lleven nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado que debemos aprender a confiar en esa misericordia de Dios. Cuando el Señor le dijo, tendrán de todo, 100 por 1. Si usted deja casa, padre, madre, todo eso y me sigue, tendrás el 100 por 1 en todo. Y aquí vuelve y le dice a sus discípulos, no lleven nada para el camino. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a bendecir a través de las personas. Por eso hoy agradecemos a todas las personas que de alguna manera siempre nos bendicen con aquello que Dios le da. Dios les bendiga, Dios le multiplique a aquellos que generosamente siempre le dicen a uno, Padre, tome para que se tome un refresco, Padre, tome para esto, Padre, tome para que se compre un par de tenis, tome, Padre, para tantas cosas. Dios le bendiga, Dios le multiplique. Ahí es donde uno dice, Dios nunca abandona a sus hijos a pesar de los pecadores que podamos ser. Dios nunca nos abandona. ¿Por qué dice el Señor? No lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y la pregunta es, ¿de qué iban a vivir los apóstoles? ¿De qué iban a vivir los ministros del Señor? Pues Dios les iba a dar lo que necesitaran a través del pueblo santo de Dios. Por eso les bendecimos a ustedes, les damos las gracias y oramos al Señor cada día por cada uno de ustedes. Gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos con esas bendiciones que Dios les da. Así como encontramos gente malvada en el camino, así como encontramos gente que critica, así como encontramos gente que está lanzando flechas incendiarias, como dice la palabra de Dios, así como encontramos gente que siempre habla mal, que critica, que personas que juzgan, que condenan, que se creen Dios, que se creen ellos perfectos y nos condenan a nosotros los sacerdotes, siempre vamos a encontrar 1000 veces más personas con temor de Dios y que siempre nos bendicen con las bendiciones de Dios. Por eso, queridos hijos, hoy quiero invitarte en este día jueves sacerdotal, para que bendigas a tu sacerdote. ¿Cómo puedes bendecir a tu sacerdote? Simplemente pidiéndole al Señor a través de una oración que nunca le abandone. Que el Señor le dé la fuerza, la valentía de seguir anunciando la palabra de Dios. Que el Señor le dé la fuerza y la valentía de seguir expulsando todos esos demonios que aquejan al mundo a través de ese maravilloso sacramento de la confesión. Que Dios siga bendiciendo a los sacerdotes y que aumente en nuestra iglesia vocaciones santas, sacerdotes capaces de seguir anunciando el reino de Dios. ¿Que son pecadores? Claro que sí. ¿Que tienen debilidades? Todos las tenemos, pero que Dios les asista con su gracia. Por eso hoy quiero pedirte en este jueves sacerdotal que siempre bendigas a tu sacerdote. Y si amas y quieres a tu sacerdote, aprovecha la oportunidad, envíale un mensaje de texto, de WhatsApp a tu sacerdote y dile, Dios te bendiga, Padre, gracias por dedicar tiempo a la enseñanza, gracias por dedicar tiempo a la evangelización. Dios siempre bendice a las personas y sobre todo a sus ministros. Por eso cuando le digo, no lleven nada, ¿sí?, sino solamente una túnica. No se preocupen de qué van a comer, cómo van a vivir, cómo se van a vestir. La gente siempre les va a ayudar. Y yo de verdad me siento muy feliz y muy contento porque en el camino sacerdotal, en estos casi 13 años de vida sacerdotal, Dios nunca me ha abandonado. En los momentos más difíciles de mi vida, Dios siempre me ha bendecido con personas maravillosas al lado. En los momentos de dificultad, en los momentos en que a veces uno no tiene cómo resolver muchas cosas, Dios siempre aparece con sus grandes bendiciones. ¿Y quiénes son? Esas personas que Él utiliza, que pone al lado nuestro para bendecirnos. De verdad que Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Luego les dijo,
Si en alguna parte no los reciben ni los escuchen, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Simplemente. ¿Que habrá gente que no nos va a recibir? Claro que sí. ¿Que habrá gente que no nos escucha? Claro que sí. Pero así como hay personas que ni te reciben ni que te escuchan, hay personas y muchísimas más sedientas de escuchar la palabra de Dios y felices de recibirte en tu casa. Me da mucha alegría cuando, por ejemplo, en mis comunidades salgo a evangelizar a las comunidades, salgo a visitar a las comunidades y la gente me recibe con ese gran amor, ese gran cariño en sus casas y me dicen: Padre, bienvenido, gracias, esta es mi humilde casita, Padre, siente, pase, tómese un cafecito. Dios les bendiga, de verdad que sí. Dios les multiplique el 100 por 1. Dios de verdad ha sido grande. Dios es generoso con cada uno de nosotros. Y cuando usted está evangelizando, está llevando la palabra de Dios, Dios lo bendice cada día más. De verdad que yo me siento feliz y contento de tantas personas que he encontrado en este largo caminar, o corto caminar, porque ha sido corto, ¿no? 13 años apenas, y de verdad pareciera que fuera ayer que me ordené sacerdote, y me siento feliz y me siento contento de llevar la evangelización, de llevar la palabra del Señor, y feliz y contento por esas personas que Dios ha colocado en mi vida, esas personas que ha colocado al lado mío, que me apoyan, que están ahí siempre. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Luego dice, los discípulos se fueron a predicar la conversión. Esa es nuestra tarea, predicar la conversión, predicar la palabra del Señor, predicar la sana doctrina. Porque yo sé que ahorita se van a colocar en los comentarios muchos protestantes que me siguen, Dios les bendiga. Gracias a los protestantes que también nos siguen, porque poco a poco ellos van escuchando esa sana doctrina y van a decir: ahí está ese cura que es idólatra, que tienen esas imágenes y todo lo demás. No se preocupe, damos también formación de sana doctrina. Damos también temas de sana doctrina. Es importante, como siempre se los he dicho, recordar que debemos escuchar la sana doctrina. Está la doctrina de Dios, pero también está la doctrina del demonio. Por eso no se dejen llevar por la doctrina del demonio, porque la doctrina del demonio es aquella que les conduce al pecado, al error. Son aquellas que les conduce a blasfemar. Son aquellos que son capaces de blasfemar contra el mismo Espíritu Santo, contra el Señor. Y recuerden que hay un pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado? No creer que Dios sea capaz de perdonarnos. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, pidámosle a Dios Todopoderoso cada día que podamos seguir predicando la conversión, llevando el mensaje del Señor. Y dice al final el Evangelio, expulsaban a los demonios. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión. Qué maravilloso, ¿no? Como Pablo nos decía, nosotros les exhortamos, les recordamos, somos embajadores de la misericordia de Dios y les exhortamos como si fuera el Dios mismo. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, vuelvan el corazón al Señor. Y luego dice, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Y quiero terminar esta reflexión citando la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Escuche lo que nos dice. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los sacerdotes de la iglesia. Algunas traducciones colocan ancianos, algunas traducciones colocan presbíteros, pero es la misma persona, al sacerdote. Llamen a los ancianos, a los presbíteros, a los sacerdotes de la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor? Ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Dice, que oren por él y los uncan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado, se los perdonará. ¿A través de quién? Del ministro, del sacerdote. Somos pecadores. Yo le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si usted está enfermo y como una persona enferma debe acudir al médico. Usted no va a ir al médico porque dice la palabra de Dios según el protestantismo, maldito el hombre que confía en el hombre. Tú no vas a ir al médico a confiar en él. Padre, ¿no es lo mismo? No, sí es lo mismo. Sí es lo mismo. Lo que pasa es que Dios utiliza al médico para sanarte. Dios utiliza al sacerdote para perdonarte.
El detalle está cuando se malinterpreta la palabra de Dios. El detalle está cuando se malinterpreta la palabra del Señor. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Volvamos nuestro corazón al Señor. Que hoy esta palabra que hemos escuchado haga que podamos crecer como buenos cristianos. Recuerden, jueves sacerdotal. Envíale un mensaje a tu sacerdote, a ese párroco, a ese amigo sacerdote. Dile, Dios te bendiga, gracias por tu ministerio. Gracias a las personas que de alguna manera siempre ayudan a los sacerdotes. Dios les bendiga, Dios les multiplique el 100 por 1 de lo que hacen con generosidad. Que Dios se los recompense en el reino de los cielos. Y recuerda, cada día debemos seguir anunciando la palabra del Señor. Dice, los discípulos se fueron a predicar la conversión. Que podamos nosotros predicar la conversión, que podamos volver el corazón a Dios, que podamos hacer que las personas se acerquen cada día más al Señor. Con nuestras limitaciones, sí. Con nuestras miserias, claro que sí. Con nuestros pecados, todos tenemos pecado. Pero Dios nos ha llamado para anunciar su reino. Por eso, queridos hijos, quiero invitarles hoy en este día, quiero hacerles la invitación para que seamos anunciadores del Evangelio de Dios. ¿Cómo puedes evangelizar tú en este tiempo? Fácil. ¿Has escuchado esta reflexión? Al terminarla, copia el enlace, colócalo en tus estados de WhatsApp. Una manera de evangelizar es compartiendo los links de la evangelización del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. ¿Sabe cuál es el problema? Que a mucha gente le da miedo. A mucha gente le da miedo perder una amistad. A mucha gente le da miedo que las personas le critiquen porque todos los días les manda y les envía ese Evangelio. ¿Sí? Pues tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, porque ¿cómo logras tú que alguien se convierta si no les predica? ¿Cómo logras tú que alguien vuelva al corazón al Señor si no eres capaz de predicar? Si te callas. Por eso debemos ser buenos evangelizadores. Comparte este enlace, compártalo. Mire, es una manera de evangelizar, es una manera de llevar la palabra del Señor. Nada cuesta colocarlo en los estados, por ejemplo, de WhatsApp. Que aquel que vea tu estado le dé un link, ingrese y escuche la palabra del Señor. Puede ser que este evangelio llegue al corazón a muchas personas, llegue al corazón de mucha gente y vuelvan su corazón a Dios. Por eso, queridos hijos, pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores evangelizadores. Que Dios nos acompañe en este hermoso caminar. No olviden darle me gusta y no olviden compartirlo. Antes de culminar, vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que bendiga a los sacerdotes en este día jueves sacerdotal. Que bendiga nuestra vida, que bendiga nuestro ministerio, pero también que ella los proteja a cada uno de ustedes y los cubra con su santo manto. Que ella los presente ante el Señor como sus hijos amados, para que podamos llegar a ese reino prometido por el Señor. Porque ¿qué hijo no escucha la voz de su madre? ¿Qué hijo no es capaz de atender a las súplicas de su madre? Por eso pidámosles a nuestra Madre, la Virgen María, que ella, como buena madre, nos coloque al frente de su hijo y podamos ingresar al reino de los cielos. Digamos juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz jueves sacerdotal. Coloquemos hoy en los comentarios: gracias, Señor, por amarnos y por perdonarnos. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.